Primero, mucho gusto con todos. Sí, mi nombre es Pablo Grijalva. Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República de Ecuador. Estoy cursando también una maestría en propiedad intelectual, marcas y patentes. Sí, mi experiencia laboral la he tenido en varios bufetes de la ciudad de Quito y también he trabajado en EP Petroecuador. Por el momento me encuentro laborando en libre ejercicio, tengo mi propia firma de abogados y me encuentro, bueno, haciendo todo lo que es legislación laboral, legislación un poco empresarial también, me encuentro también haciendo un poco de legislación penal, etcétera. Sí, diferentes ramas del derecho. Es un gusto con todos ustedes y antes de iniciar con y dar unas pequeñas indicaciones, también quería darles las gracias a todos ustedes por la comprensión, ¿sí? De tener las clases estos días de esta semana, ¿ok? Tuve unos pequeños inconvenientes, además tuve unos juicios, unas audiencias en otras ciudades, bueno, más bien fuera de la ciudad de Quito. Entonces tuve que salir. Sí, muchas gracias por su comprensión. Igual a las señoritas, señoras presidentas que se encuentran aquí, gracias por hacerles llegar eh, a sus compañeros mis inquietudes, ¿ok? Bueno, eh, vamos a iniciar las clases, ¿sí? Ustedes ya han visto antes legislación laboral, derecho laboral público. No, esta es la primera vez que vamos a conocer sobre derecho, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, entonces, si ustedes pudieron darse cuenta o pudieron ver un poco la plataforma, si bien es cierto, aún faltan algunas cosas de subir, un material de apoyo que lo voy a subir el día de hoy, terminando clases, sí pudieron darse cuenta que ya está colgado el sílabus. Sí, el sílabus, eh, nosotros si lo revisamos, podemos ver que primero vamos a tener la introducción al derecho, ¿sí? Vamos a tener después una introducción al derecho laboral y después vamos a ver contrato individual de trabajo, ¿sí? En la introducción al derecho, ¿qué vamos a conocer? Pues vamos a conocer primero las principales definiciones de lo que es el derecho, vamos a conocer lo que son las fuentes del derecho, las vertientes del derecho, ¿sí? Vamos a conocer sobre los tipos de persona que existen en el derecho, vamos a conocer también lo que es la capacidad e incapacidad de las personas, ¿sí? Vamos, en introducción al derecho laboral, vamos a conocer igual definiciones, antecedentes, ¿sí? Vamos a conocer también las fuentes, vamos a conocer principios del derecho laboral, ¿sí? Y pasar a lo que es los contratos, ¿sí? En los contratos vamos a ver cuántos tipos de contrato existen según la legislación ecuatoriana, cuáles son sus condiciones, cuáles son los tipos de jornada, cuándo se puede suspender un contrato laboral, ¿sí? También vamos a conocer un poco sobre la ley humanitaria, ¿sí? Que se ha venido dando en este año, ¿sí? Algo nuevo, algo totalmente, puedo decirlo desde mi punto de vista jurídico, totalmente descabellado. Sí, es una ley que no debería estar proclamada ni debería ser oficial. Vamos a ver también eso. Vamos a ver también lo que son liquidaciones. ¿Cómo calcular liquidaciones? Sí, también vamos a conocer en las clases. Vuelvo a repetir, sí, a todos, las personas que se encuentran eh, transportándose a su casa o su lugar de trabajo, sí, pueden tranquilamente apagar las cámaras. Pero las personas que no se están transportando a su lugar de trabajo, sí solicito muy comedidamente que sean encendidas las cámaras. Eso es una indicación, sí, que el instituto nos ha puesto. Que todos enciendan las cámaras para poder dar clases. ¿Sí? Ahora voy a hablar un poco de más o menos cómo me manejo o cómo vamos a manejar las clases o cómo vamos a hacer las calificaciones de las clases. Bueno, primero vamos a tener un deber
un foro y un examen por semana. ¿Sí? Los foros lo van a realizar de manera individual. La tarea o el deber que tenemos por semana son tareas grupales. ¿Sí? No sé si ustedes, me imagino que ya vienen trabajando con ciertos grupos. Ustedes no deben tener identificado por afinidad cuáles son sus grupos, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Sí, perfecto. Entonces, a las presidentas que se encuentran aquí, deseo una lista con los grupos de sus cursos, ¿sí? Para ver cuántos grupos más o menos son y, y ver cómo nos organizamos, ¿ok? Para hacer bien el trabajo. Tenemos un examen, como les dije, por semana, ¿sí? El examen va a constar de lo que vimos, lógicamente, en la semana, ¿sí? Vale la redundancia. Si vemos nosotros esta semana introducción al derecho, el examen será de introducción al derecho. ¿Sí? Es un examen de 5 preguntas, de verdadero y falso, o a su vez puede ser opción múltiple. ¿Sí? Se abrirían los días domingos, se cerraría el domingo en la noche a las 11 o a su vez el lunes a las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Cuáles son los trabajos que yo sé enviar? ¿O qué envío yo? ¿Sí? Mis trabajos o los trabajos que ustedes deberán realizar son mapas conceptuales, son mapas mentales. ¿Sí? Que ustedes realizan de todo lo que hemos visto en la semana. Por ejemplo, esta semana vemos introducción al derecho. ¿Qué es el derecho? Fuentes del derecho, vertientes del derecho, capacidad e incapacidad. ¿Sí? Todo lo que hemos visto en la semana, ustedes van haciendo por temas, van haciendo un mapa conceptual. ¿Sí? O un mapa mental. ¿Por qué pido un mapa conceptual o un mapa mental? ¿O por qué no pido un simple resumen en un ensayo? Porque cuando nosotros hacemos un mapa conceptual o un mapa mental, nos vamos acordando de las cosas, vamos recordando las cosas. Y además de eso, nos sirve el mapa conceptual, el mapa mental, para que nosotros podamos, ¿sí? Estudiar de mejor manera. ¿Sí? Esta tarea que yo les envío es para que ustedes también estudien para el examen final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Existe alguna pregunta, alguna inquietud que tengan al respecto? Hasta ahorita de lo que he mencionado. Dime, Silvia. Silvia, puedes activar tu micrófono. Abogado, buenas noches. Por ejemplo, si en la semana vemos 3 temas, ¿se hace 3 mapas conceptuales? Sí. Ah, ya, listo, gracias. Listo, Silvia. Jimmy Alvarado. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Sí, tengo un interrogante con respecto a los horarios. Lo que pasa es que, bueno, yo, algunos compañeros estamos en el curso de inglés y empezamos clases a las 19:30. Entonces, por esa razón... No hay ningún inconveniente, Jimmy. Puedes tranquilamente salir de la clase para ir a tomar inglés. Sí, pero eso sí, las clases mías siempre van a estar en mi canal de YouTube. Yo voy a subir mi link de canal de YouTube. Ahí ustedes van a poder observar, ¿sí? Lo que les faltó de las clases. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la descripción para que ustedes puedan ver los videos de la clase?
Sí, va a estar la materia, legislación laboral, va a estar el paralelo, es el 3GTHQ3, y va a estar la fecha, ¿sí? En la que nosotros hemos recibido clase. Ahí ustedes van a poder observar su video, o el video de la clase, ¿sí? Cuando quieran. ¿Existe alguna otra pregunta? Buenas noches, abogado. ¿Los Buenas noches. grupos de cuántas personas deben integrar? Los grupos, justamente eso quiero ver, cómo estaban organizados ustedes antes, ¿sí? Y también voy a ver el listado que me enviaron a mi correo del instituto para yo poder así hacer una división. Yo esto lo tendría para el día de mañana, para las clases. Sí, igual el día de mañana les voy a decir los temas del auto instruccional. Sí, yo el día de mañana les comento todo esto, igual con una organización de sus presidentas. Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? No sé, Gaby Guevara, si estás hablando, pero no te puedo escuchar. No, no te puedo escuchar, Gaby. No, para nada. Ok, yo quería... Profe, buenas noches. Buenas noches, Mayra. Profe, una pregunta. ¿Los deberes van a estar subidos toda la semana o solo por fechas limitadas? Por favor, por el motivo de trabajo y todo eso. Sí, sí. Quisiera saber si es que van a tener extendido, un ejemplo, la unidad 1 hasta el fin de semana o nos va a dar 2 días o algo así, por favor, doctor. Claro, Mayra. A ver, chicos, bueno, primero agradecerte por la interrogante. Y ya se me acuerdo de mencionar esto. Sí, uno de los principales atributos que tiene el Instituto Tecnológico Pichincha es justamente dar esta apertura, ¿sí? Para que ustedes, los estudiantes, puedan tener, ¿sí? O cumplir sus otras obligaciones, tanto sean laborales, tanto sean familiares, es decir, tener cuidado a los hijos, etcétera. ¿Sí? Es por eso que yo, en todos mis cursos, lo que yo realizo es hasta el último domingo que tengamos clases. Son 3 semanas de clases. Tienen hasta el último domingo para enviar los trabajos y realizar los foros. Ahora, los exámenes sí son al final de cada semana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. De nada, chicos. Ok. Déjenme acordarme qué más les iba a decir. Ok, mi forma de calificar. ¿Cómo yo califico o cómo vamos a llevar el curso? ¿Sí? 4 puntos, ¿sí? Son los deberes y las pruebas. 1 punto es el foro. ¿Sí? Ahí ya tenemos 5 puntos. 2.5 es el auto instruccional. El auto instruccional se divide 1 punto el trabajo escrito y 1.5 la defensa del trabajo. Y 2.5, que son el restante de los 10 puntos, es el examen final. ¿Sí? De igual manera, ustedes van a tener que hacer un portafolio estudiantil. Este portafolio estudiantil va a ser en el grupo que ustedes tengan de trabajo, va a ser un portafolio grupal. ¿Sí? Por cada grupo de trabajo que exista aquí en el curso. ¿Ok? ¿Qué debe contener este portafolio? Primero, lógicamente, va a contener lo que es la portada. ¿Sí? El logo de la institución, el nombre o los integrantes del grupo, el nombre del profe, ¿sí? La materia, el curso y el año.
¿sí? Ahí está la portada. En la segunda hoja va a estar cómo yo califico, que es lo que acabé de mencionar minutos atrás. Cómo se divide. 4 puntos, trabajos y examen, 1 punto el foro, 2.5 el auto instruccional, 1 punto es el trabajo escrito del auto y 1.5 es la defensa del auto y 2.5 el examen final. Esa es la forma como yo califico. ¿Sí? En la siguiente hoja vendrá lo que es el sílabus, que ya está colgado en la plataforma. ¿Sí? De ahí en adelante viene lo que son los trabajos y los foros. ¿Sí? Lógicamente, como son trabajos en grupos y el portafolio es grupal, pues tienen que subir solo un trabajo. ¿Sí? Porque es el mismo de todos. Pero el foro, como si es individual, tienen que subir el foro de todos los integrantes. Y al final, ¿sí? Al final o la última hoja del portafolio, lo que va a contener es la evidencia de la evaluación al docente. Es decir, yo no quiero saber, ojo con esto, yo no quiero saber cuánto ustedes me pusieron. Si me pusieron 0, si me pusieron 1, si me pusieron 2. ¿Sí? No quiero saber eso, eso es su derecho. Al ser anónimo es su derecho, eso no quiero saber. Lo que quiero saber es que hayan realizado. ¿Y cómo yo sé eso? Pues cuando ustedes terminan de realizar la evaluación al docente, les sale una ventanita, ¿sí? En la computadora que dice, usted ha realizado exitosamente la evaluación al docente. A esa ventanita la hacen una captura de pantalla y la ponen en el portafolio. Ojo, que solo quiero eso, no quiero saber mis notas. ¿Sí? Y se preguntarán ustedes, ¿y dónde entra el portafolio en las notas? El portafolio va a ser promediado, ¿sí? Va a ser promediado con los 5 puntos de deberes, pruebas y foros. Es decir, perdón que lo tome como ejemplo, Jimmy sacó 3 o tiene 3 sobre 5, ¿sí? En lo que es deberes, en lo que es examen, en lo que es foro. Tiene 3 sobre 5. Pero Jimmy tiene un buen portafolio. Está bien hecho el portafolio. Está hecho como lo pidió el profe. Tiene 5 en el portafolio. Entonces, el 5 del portafolio se va a promediar con el 3 de los trabajos. Entonces, sumamos 5 más 3 es 8. Le dividimos para 2, nos da 4. Jimmy subió un punto en los trabajos, en los foros y en el examen semanal. ¿Sí? Así más o menos, bueno, así es. Y así promedio yo lo que es del portafolio. Sí, de igual manera, si tienen 4, también se le promedia. Si tienen 5, igual, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta aquí. ¿No existe ninguna duda, ninguna inquietud? Sí, doctor, una pregunta. De los foros no le entendí esa parte. ¿Cuál parte? O sea que de los foros, o sea, todas las personas tenemos que hacer los foros, ¿verdad? Sí, son Esa individuales. parte no es grupal. No es grupal, el foro es individual. Y eso es todas las semanas. Y eso Un hay foro por un semana. foro, hoy un foro por semana. Son 3 semanas de clases, hay 3 foros. Ya, y en las pruebas también es una vez por semana. Una vez por semana, así es. Ya, y para hacer el portafolio, ya nos dijo, bueno, que va la portada, el sílabus, todo eso, ¿verdad? Ujú. Así es. Ya, ahí sí, ya. Ahora sí, gracias, doctor. De nada, Mayra. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? Buenas noches, abogado. Buenas noches.
Una consulta. Al momento de que habló del autoinstruccional, ¿el autoinstruccional es de manera grupal o individual? Grupal. Ah, ya, muchas gracias. Es de manera Y, grupal y la exposición, ustedes escogen 2 personas del grupo. ah, ya, gracias. De nada. ¿De cuántas personas es el grupo, doctor? Sí, justamente eso les mencionaba que yo necesito ver la lista. Sí, que me envíen las presidentas y ver la lista que me envíe el instituto. Para concordar más o menos cuántas personas vamos a tener por grupo. Y eso les daría yo el día de mañana. ¿Cuántos grupos O van a sea, hacer? doctor, ¿pero usted nos va a poner las personas o No, nosotros no, no. elegimos? Ustedes. Yo solo les digo, son 10 grupos de 7 personas. Me estoy inventando. Sí, y ustedes cogen 7 compañeros. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, todo está perfecto. No hay ninguna inquietud. Ok. Antes de eso, sí, yo suelo dar 10 minutos de receso. ¿Sí? Para que ustedes vayan a tomar agua, despejen su mente, porque puede ser muy cansado estar pegado a la computadora o al celular todo el tiempo. ¿Sí? Una pausa activa siempre nos hace bien. Vamos a empezar con clases. ¿Sí? Me hacen saber, por favor, si es que existe o si es que pueden ver mis diapositivas. Sí, sí se ve. De igual manera, mis diapositivas van a estar colgadas en la plataforma. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre la introducción al derecho. ¿Qué saben ustedes o qué piensan ustedes que es el derecho? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué es el derecho? ¿Qué pensamos que es el derecho? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Fabián. Bueno, primero empezando, creo, desde el derecho a la vida. Creo que por ahí se me viene la idea. Y luego, pues, el derecho a lo que es como es tener una familia, derecho a la educación y todo lo que abarca, ¿no? Claro, le podemos ver al derecho como beneficios que nos da la ley o nos llegó a dar la sociedad en sí, ¿no es cierto? El derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, a tener familia, etc. Podemos nosotros ver como beneficios. Y está muy bien, perfecto esa definición de derecho. Pero ahora hablemos del derecho en materia, más no como un beneficio legal que yo tengo, sino el derecho como materia. ¿Sí? Y puedo yo decir, ¿sí?, que el derecho es un conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? Es un conjunto de normas regulatorias, valga la redundancia. ¿Y estas normas regulatorias qué regulan o qué hacen? Lo que viene a regular es la conducta humana. ¿Sí? Viene a regular la conducta humana. ¿Para qué? ¿Para qué viene a regular esta conducta humana? ¿O para qué viene el derecho a regular la conducta humana? Pues para que nosotros, los seres humanos, podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Qué pasa si es que un ser humano incumple con una norma regulatoria? Pues se sanciona. ¿Cómo se sanciona? Con la ley. Se sanciona, se puede sancionar, puede haber sanciones tanto de privación de libertad
tanto como multas o económicas, y puede haber una sanción administrativa, es decir, que me boten del trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Todo este conjunto de normas que les menciono tiene un fin, tiene un objetivo, claro. Y su fin o su objetivo será la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que corresponde o lo que le corresponde. ¿Sí? Es justo si yo trabajo, por ejemplo, trabajo 10 horas, es un ejemplo, va a ser justo que me paguen por esas 10 horas trabajadas. ¿Sí? Porque me deben dar lo que me corresponde. Esa es la justicia. Ahora, estas normas regulatorias, o este conjunto de normas, concede derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Qué son los derechos? Pues es lo que Fabián muy bien nos dijo, que son estos beneficios que nosotros tenemos ante la ley. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un buen nombre. ¿Sí? Y las obligaciones es todo lo que nosotros debemos cumplir frente a la ley. Pagar impuestos, ¿sí? Respetar el derecho de los demás. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos entendidos o existe alguna pregunta? Jimmy. Abogado. Buenas noches. Jimmy, ¿sí me escuchas? ¿Tienes alguna pregunta? Que te veo que está levantada la mano. No, digo, Ok. Vamos a continuar, ¿sí? Este es el derecho. Ojo, también quiero que sepan, ¿sí? Que me hagan las preguntas nomás, no tengan ningún recelo, nadie nace sabiendo. Yo tuve que estudiar para ser abogado y para conocer sobre esto, ¿sí? Nadie nace sabiendo. Pueden hacerme preguntas nomás. No tengan ningún recelo, ningún reparo, no va a existir. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Que son vertientes del derecho. ¿Sí? Las vertientes del derecho es de dónde nace el derecho. ¿Cómo? Más bien dicho, es cómo nace el derecho. Esas son las vertientes. ¿Cómo nace el derecho? ¿Sí? Existen dos teorías, que es el derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí? El derecho natural es un conjunto de principios, ¿sí? Pero no son principios legales, sino son principios morales. ¿Sí? Es decir, nuestro pensamiento. Lo que nosotros pensamos, lo que está bien o lo que está mal para nosotros. Ese es el derecho natural. Y como dicen las diapositivas, ¿sí? Corresponde a todo ser humano tenerlo. Por el hecho de ser seres humanos, nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Solo es un ejemplo. Pablo Grijalva no cree en la religión católica, no cree en Dios. ¿Sí? Para Pablo Grijalva, seguramente los 10 mandamientos
no van a valer o simplemente no los va a hacer caso. ¿Por qué? Porque esa no es mi creencia. Mi pensamiento no se rige a los 10 mandamientos que nos dice Jesús, Dios, ¿sí? Pero para Moni Herrera, seguramente que pueda ser que sea creyente, ¿sí? Seguramente sus 10 mandamientos sí va a regir su vida. Sí, el no matar, no robar. Sí, pero por ejemplo, para Pablo Grijalva, que en su pensamiento o sus creencias no está los 10 mandamientos, pues no me va a regir la vida. Pero para una persona creyente sí. Este derecho natural no siempre va a estar escrito. ¿Sí? No lo vamos a encontrar en una ley, en una constitución. ¿Sí? No siempre. Ojo que digo, no siempre. Por poner otro ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Hemos escuchado de la justicia indígena? Sí. La justicia indígena no tiene escrito nada, ¿sí? De que si una persona roba un carro, se le debe ortigar 50 veces y se le debe botar agua fría. No tiene escrito nada. ¿Esos en qué se basan? En sus creencias, en su costumbre, en sus pensamientos, en que si está bien lo que hizo esa persona, no se le castiga. Si es que está mal lo que hizo esa persona, se le castiga. Se basan en la costumbre, en su pensamiento, en su criterio de cada comunidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí está entendido? Ok, el derecho natural es vigente y autónomo. Lógicamente, el derecho natural va a ser vigente porque mientras nosotros vivimos, vamos a tener nuestro pensamiento o nuestra forma de pensar. Y siempre va a ser así, mientras nosotros tengamos vida. Y es autónomo. ¿Por qué? Porque seguramente lo que yo pienso, Gaby Guevara no piensa lo mismo que yo. ¿Sí? Seguramente no tiene el mismo pensamiento que yo. Por eso es autónomo, es independiente. Es de cada persona su derecho natural. ¿Sí? Ahora vamos con el derecho positivo. El derecho positivo es aquel derecho, aquel teoría que se dice, ¿sí? Que es todo lo que está escrito. ¿Sí? Haciéndome referencia a todo lo que está escrito, a las leyes, a la Constitución, a los códigos, a los decretos, reglamentos, etc. Todo lo que se encuentra escrito es derecho positivo. ¿Sí? Como la diapositiva mismo lo dice, ¿sí? Y esto tengan claro, que es creada por la voluntad humana. ¿Sí? ¿Quién crea las leyes, las normas en el Ecuador? ¿Quién es el encargado de crear leyes y normas en el Ecuador? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Exactamente. Ellos son un grupo de seres humanos. ¿Sí? Es creada por la voluntad de los seres humanos. ¿Sí? ¿Existe relación? ¿Sí? Entre el derecho natural y el derecho positivo. Sí, sí existe relación. ¿Y cuál va a ser la relación? Pues, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? El derecho natural nace con el hombre. Mi pensamiento, mi forma de cómo debo yo mi vida, ¿sí? Mis principios. Y el derecho positivo es creada por el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, si en el derecho natural Ecuador tiene la costumbre, ojo, que
y digo costumbre, ¿sí? De causar daño o pegar a las demás personas. ¿Sí? Nosotros tenemos esa costumbre, solo un ejemplo. Yo como asambleísta, yo no puedo poner en una ley algo que va en contra de la costumbre de la gente. ¿Sí? Yo no voy a prohibir que no se peguen cuando es la costumbre, es la tradición de mi pueblo, o es la forma de pensar de mi pueblo. ¿Sí? ¿Está entendido? Esa es la relación, que primero va el derecho natural y después va el derecho positivo. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Antes de continuar, sí, por si acaso ustedes necesiten alguna vez a hacerme alguna consulta, alguna pregunta, ¿sí? Sobre la materia o sobre los deberes, ¿sí? Voy a dejar mi número de teléfono, ¿sí? Para que ustedes puedan escribir, ¿ok? Es el 099-6160-427. ¿Puede repetir, 099, profe? claro, 099-6160-427. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el tema de la asistencia, ¿cómo lo va a manejar usted? En el tema de asistencia, ok, ustedes hagan el foro. Sí, haciendo el foro, vale la asistencia. Vale un punto la asistencia para mí. Y haciendo ustedes del foro un trabajo, haciendo un trabajo, cumplen con su asistencia. ¿Sí? Como les digo, yo sé que en estos momentos el poder nosotros ir a clases, ¿sí? Es un poco complicado, pero gracias al instituto que nos ha dado estos medios para que nosotros podamos recibir clases, ¿sí? Así que yo no puedo tomar lista, no voy a tomar lista, ningún día voy a tomar lista, ¿sí? Si ustedes pueden conectarse, lo hacen. Si no, pues tienen las grabaciones en YouTube que las pueden ver y están para todos ustedes. Gracias. Listo, de nada. ¿Alguna otra consulta? No, perfecto. Vamos a continuar. Vamos con las fuentes de derecho. Alejandra Rodríguez. Dígame, abogado. Alejandra, yo ya te di clases a ti antes. Sí, Te estaba dando en el anterior curso, ¿verdad? Que terminamos el viernes. no llegué ni a la mitad. Ok. ¿Sí te acuerdas más o menos de las fuentes de derecho? ¿Perdón? ¿Sí te acuerdas de las fuentes de derecho? Sí, más o menos. ¿Qué decíamos que eran las fuentes de derecho? Ayúdame, Alejandra, por favor. Era, por ejemplo, las fuentes, era la formal y la material. La formal eran las sentencias, lo que eran los juicios, las costumbres que tenía la gente, por ejemplo, lo que hablaba de la justicia indígena, creo que era ahí más o menos. Ajá. Ok, muchas gracias, Alejandra. Ya. Las fuentes del derecho es dónde nace el derecho. ¿Sí? Las vertientes es cómo nace el derecho. Las fuentes del derecho es de dónde nace el derecho. Y existen dos tipos de fuentes. La fuente formal y la fuente material. En la fuente formal tenemos, ¿sí? Como primera fuente formal del derecho, la ley. La ley es una norma, ¿sí? Nunca se olviden de estas tres palabritas,
¿sí? Es una norma que manda, prohíbe y permite. Nos manda a hacer algo, nos prohíbe hacer algo y nos permite hacer algo. Esa es la ley. Una norma que nos manda, nos prohíbe y nos permite. ¿Sí? Después de eso viene la jurisprudencia. ¿Sí? A nosotros los abogados, como siempre lo he dicho, nos gusta poner palabras más bonitas de lo que en verdad es. ¿Sí? La jurisprudencia son las sentencias. ¿Qué es una sentencia? Es un documento emitido por un juez en el cual da la decisión de un caso. Esa es la jurisprudencia. La doctrina. La doctrina son todas las teorías, todos los libros del derecho que se basan o versan sobre el derecho. Sí, esa es la doctrina. La costumbre son los actos repetitivos que nosotros realizamos o a su vez pueden ser las tradiciones que nosotros tengamos. Sí, esas son las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Pues la fuente material es una sola. La fuente material es la potestad o facultad que tiene una persona, ¿sí?, para crear normas. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es el poder legislativo en el Ecuador, ¿sí?, que es la Asamblea Nacional. ¿Sí? Esas son las personas encargadas o que tienen la potestad para crear normas o para crear leyes. ¿Sí? Vamos a hacer un corto receso de 10 minutos. Nos vemos a las 7 de la noche. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, aquí voy a estar para que me lo puedan hacer, ¿ok? Nos vemos a las 7 de la noche. Profe, una pregunta. ¿Habría problema si hago el trabajo en grupo con personas del otro curso? No, no habrá ningún problema, solo que me debes de tratar de qué curso perteneces. No Ya. debes poner eso. Doctor, otra pregunta. ¿Las diapositivas van a estar subidas en la plataforma? Sí, las diapositivas van a estar subidas en la plataforma. Muchas gracias. Ya no le habían dicho.
Ajá, eso es. Bueno, chicos, regresamos a clases. Sí, nuevamente les aviso, sí, que necesito que prendan las cámaras las personas que no se estén transportando a su lugar de domicilio, o que estén trabajando, o que estén yendo a su lugar de trabajo. Sí, no es necesario que enciendan las cámaras. Las demás personas, sí me gustaría que enciendan las cámaras. Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Nos quedamos en las fuentes del derecho. ¿Ok? Vamos a pasar, ¿sí?, a las características de la ley. ¿Se acuerdan qué era la ley? ¿Qué dije yo que era la ley? La que manda, prohíbe y permite. Manda, prohíbe y permite, exactamente.
La ley es una norma que nos manda, nos prohíbe o nos permite hacer algo. ¿Sí? Esta norma, que lo conocemos nosotros como ley, tiene características. ¿Sí? ¿Cuáles son estas características? Primero es que son obligatorias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son obligatorias? Quiere decir que estas leyes o estas normas debemos cumplirlas todos. Debemos siempre cumplir, a pesar de que vaya en contra de nuestra propia voluntad. A pesar de que vaya en contra de nuestra propia voluntad, debemos siempre respetarlas y cumplirlas. Sí, por ejemplo, a mí no me gusta pagar impuestos. Va en contra de mi voluntad pagar impuestos. Pero debo cumplir. ¿Por qué? Porque es de carácter obligatorio. ¿Sí? Son impersonales. Esta característica de impersonal, sí, tiene que ver mucho con que las normas son de carácter general. Impersonales, esta característica quiere decir que no son creadas para que se aplique a un determinado grupo de personas o a una determinada persona. Sino son creadas, las leyes, ojo, son creadas para que cumpla un número indeterminado de personas. Eso quiere decir que son de carácter impersonal. Son de carácter permanente. La ley no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? La ley siempre va a estar vigente hasta que no exista una reforma o una derogación. ¿Sí? Mientras no esté reformada o esté derogada, la ley tiene carácter de indefinido y permanente. Es decir, que siempre va a estar. ¿Sí? Son de carácter general. Como les dije, esto tiene que ver con el carácter de impersonal. Es decir, que es aplicable para todos nosotros. ¿Sí? Esa es una característica, ¿ok? Y estas son las características de las leyes. Ahora, déjenme solo revisar el chat. Tengo una pregunta. Sí, de Andrea Montenegro. Ok. Andrea. ¿Qué tal, Andrea? A ver, tu pregunta es referente a lo que es el portafolio. Ok. Yo no quiero, sí, y esto para todos, yo no quiero que tú me hagas una captura de mis notas. Sí, yo no Yo quiero. tengo entendido eso. Lo que le estaba preguntando es que como el portafolio es en grupo, tenemos que poner la captura de De todos todos. de todos los integrantes. De todos los integrantes del grupo. Gracias. De nada, Andrea. Ok, vamos a continuar con las clases. ¿Sí? Una vez que nosotros vimos o sabemos, ¿sí?, lo que es las características o la característica de la ley como tal, ¿sí?, tenemos que conocer lo que es la jerarquía normativa. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto a nosotros en un futuro? O desde ya, sobre la jerarquía normativa. Es para saber qué normas nosotros podemos citar, qué normas están bien citadas, ¿sí? ¿Qué norma es más importante que otra? ¿Sí? Para eso es la jerarquía normativa. Esta jerarquía normativa se basa, ¿sí?, en una teoría.
¿sí? Que nos da Hans Kelsen, la teoría, que es la teoría de la pirámide. ¿Sí? Él nos decía que en una pirámide nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Lo que existe o lo que es más importante según las leyes. ¿Sí? Y él siempre dice, o decía, ¿sí? Que en la cúspide de la pirámide va a estar lo que es la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? O la Constitución de cualquier país. Es decir, que la Constitución es, por así decirlo, un poco más coloquial, hablando, ¿sí? La Constitución es la mamá de las leyes. Es la ley más importante. José Miguel Rodríguez. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta nada más. Si estamos hablando que la Constitución es la base central de las leyes. No la base, es la cúspide. Bueno, la cúspide central. ¿Por qué justamente en el referéndum anterior se fue contra esta mismo y no hubo sanción alguna? ¿O por qué se permitió? Ok, déjame, termino de explicar lo que es la teoría de la pirámide y te respondo, ¿ok? Perfecto. Ya, listo. Entonces, nos quedamos en que la cúspide de la pirámide se encuentra lo que es la Constitución del Ecuador, ¿sí? En la segunda parte de la pirámide, es decir, la segunda ley más importante, ¿sí? Son los tratados y convenios, ¿sí? Internacionales. ¿Cuáles son los tratados y convenios internacionales? Por ejemplo, si nosotros realizamos algún tipo de Ecuador, ¿no? Hablando como Ecuador como Estado. Realizamos algún tipo de tratado con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o a su vez con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Ese tratado va a estar en segunda parte. Si es que nosotros firmamos un tratado que tenga que ver con derechos humanos, va a estar al nivel de la Constitución. ¿Sí? Si nosotros firmamos un tratado que tenga que ver con derechos humanos, va a estar a nivel de la Constitución. Es decir, que va a ser igual importante un tratado de derechos humanos que la Constitución. ¿Sí? En la tercera parte se encuentra lo que es la ley Jimmy Alvarado. ¿Tienes alguna consulta? Abogado. Sí, ¿cómo estás, Jimmy? Dice que la mamá de la ley, digamos así, es la Constitución de Ecuador. Está primerito en la cúspide. Y después están los tratados y convenios internacionales. ¿Y por qué, digámoslo así, se busca justicia o cuando nos hace cumplir nuestros derechos en nuestro país, salen del Ecuador a buscar en los tratados internacionales, en Corte Interamericana, en cortes internacionales? Así es. Porque aquí en el Ecuador, justicia como tal puede llegar a haber, pero está muy viciado lo que es el sistema judicial. Sí, puede estar viciado desde la presidencia, por ejemplo. Sí, y casi siempre, o por no decirte siempre, los que denuncian en instancias internacionales son las personas que el Estado les vulnera un derecho. ¿Sí? Y el Estado, aquí en el Ecuador, hablando en el sistema judicial ecuatoriano, va siempre a negarte que se cometió un acto tal para que se vulnere un derecho. ¿Por qué? Porque si el Estado llega a perder una vulneración de un derecho, ¿sí? Acarrea que el Estado pierde plata, pierde dinero. ¿Sí? Entonces, la justicia aquí en el Ecuador puede verse viciada, pero la justicia en cortes internacionales,
¿sí? Y de cortes internacionales de derechos humanos, ¿sí? Que siempre se debe respetar los derechos humanos, puede ser que gane en cortes internacionales y que le obliguen al Estado a pagarte una indemnización por eso. Por eso es que se sale. Ahora, la Constitución en el Ecuador, yo puedo decirte que la Constitución del Ecuador en papel es una de las constituciones más garantistas de derechos, es una de las constituciones más bonitas en el sentido de que te da derechos siempre. Ahora, que sean respetados o no, cambia la situación. Pero en papel, la Constitución del Ecuador es una de las mejores constituciones de Latinoamérica. ¿A partir del 2008 o anteriormente? No, a partir del 2008. Las anteriores constituciones no eran, bueno, no ejercían en ese tiempo la abogacía, pero de lo que puedo revisarlas tienen similares cosas, pero esta nos da los derechos del buen vivir. Nos da derechos también, el derecho a la naturaleza, que es algo que se respeta, o más bien dicho, se viene poniendo en sus constituciones desde el 2008 en adelante, ¿sí? En Latinoamérica existen 2 países que respetan los derechos de la naturaleza. Sí, y está en la Constitución del Ecuador. A partir del 2008. Así es. Ok. Después de los tratados y convenios internacionales, ¿sí? Vienen lo que son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que llegan a organizar algo. ¿Sí? Vienen a organizar. Hemos escuchado el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Seguramente sí lo hemos escuchado alguna vez. ¿Sí? Este código es promulgado en el 2014, 2015 más o menos. ¿Sí? Y lo que se logró con este código es que todos, por ejemplo, todos los delitos, todas las contravenciones, se encuentran en un mismo libro. ¿Para qué? Para el mejor entendimiento del ciudadano y de las personas que ejercemos las leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque años anteriores, las contravenciones, las sanciones a las contravenciones se encontraban en la ley de transporte terrestre. ¿Sí? Llegó el Código Orgánico Integral Penal y se pusieron las sanciones de las contravenciones dentro del Código Orgánico Integral Penal. Así llegó a organizar. Comenzó a sacar delitos de una ley, contravenciones de otra ley y comenzó a ponerles en un mismo texto, en un mismo libro. ¿Sí? Es por eso que les digo que llega a organizar una ley orgánica. Después vienen las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias no llegan a organizar, sino llegan a ser específicas para un tema. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo. Desde esta definición de ley orgánica y ley ordinaria, ¿ustedes creen que la ley humanitaria o la ley orgánica de apoyo humanitario es orgánica? ¿Vino a organizar algo? No, no llegó a organizar nada la ley humanitaria. ¿A destruir? ¿Se podría decir? Desestabilizar. Desestabilizar. Llegó a ser específico en algo, en un cierto tema. Por eso no es ley orgánica. La ley orgánica de apoyo humanitario, así sea llamada orgánica, es una ley ordinaria, porque no llega a organizar nada. Sino llegó, fue promulgada para temas específicos. Los laborales, inquilinato, etc. ¿Sí? Vamos con las normas regionales y ordenanzas distritales. ¿Sí? Estas normas regionales son las que emiten los gobernadores, los prefectos, ¿sí? Para su provincia o para su región. ¿Sí? Después de eso vienen los decretos y reglamentos.
Los decretos son todos los, bueno, es el documento, ¿sí?, que emite el presidente de la República. Es una resolución que emite el presidente de la República, que es conocida como decreto. ¿Se acuerdan ustedes el paro de hace unos años? Bueno, el anterior año, ¿sí?, que fue dado por un decreto de que se quitaba el subsidio de la gasolina. ¿Sí? Eso fue un decreto. No emitió la asamblea, no emitió un juez, sino lo emite el presidente. El presidente es el encargado de emitir decretos. ¿Sí? Son sus decisiones, son sus resoluciones que emite. En temas económicos, ¿sí? De igual manera, cuando se nacionaliza una persona, emite un decreto de nacionalización de la persona. ¿Sí? Esos son los decretos, son los documentos que emite el presidente, la resolución que emite el presidente sobre cierto tema. Y los reglamentos. Los reglamentos también son hechos por el presidente de la República. ¿Sí? Y el reglamento es creado para que se especifique más sobre cierto tema que dice la ley. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, hemos escuchado seguramente que sí, la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP. ¿Sí? Existe el reglamento de aplicación para la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Sí? En la LOSEP nos dice el sumario administrativo. Y en el reglamento nos establece cómo es el proceso. Es decir, se amplía el tema un poco más en el reglamento. Se nos hace conocer cómo funciona. ¿Sí? Esos son los decretos y reglamentos. Después vienen con las ordenanzas municipales. ¿Sí? Las ordenanzas municipales son aquellas que emite cada alcaldía, cada cabildo. ¿Sí? De cada municipio. Por ejemplo, el hoy se circula, que es emitida por la ordenanza municipal, ¿sí? Dada por el alcalde. Es decir, son las resoluciones del alcalde, las ordenanzas, ¿sí? Municipales. Después vienen los acuerdos y resoluciones. Hemos escuchado acuerdo ministerial. Según el acuerdo ministerial tal, ¿sí? Los acuerdos ministeriales se encuentran en esta parte de la pirámide. Hasta acá abajo. ¿Sí? Las resoluciones de cada ministerio también se encuentran acá abajo en la pirámide. ¿Sí? Y como último, ¿sí? Como última ley o documento que se encuentra en la pirámide, son los demás actos y decisiones de los poderes públicos. ¿Sí? Ahora, aquí en estos demás actos y decisiones de los poderes públicos, por ejemplo, si es que a mí me votan del sector público, ¿sí? Es una decisión, es una resolución de los poderes públicos. No es tan importante, por así decirlo, en la jerarquía normativa. Pero, ¿para qué existe esta pirámide? Para que sean respetadas y haya o exista una armonía entre las leyes. Sí, por ejemplo, una ley orgánica no puede contravenir lo dicho por un tratado internacional. Una ley orgánica no puede contravenir lo dicho por la Constitución de la República. ¿Sí? Es para que sean respetadas cada una de ellas, para que no se contradigan entre sí. ¿Sí? Una norma jerárquica inferior no puede contradecir lo dicho por una norma jerárquica superior. ¿Sí? Aquí justamente, José Miguel, tú me hiciste una pregunta sobre esto, ¿verdad? Sí, así es. Sí, a ver, ¿me recuerdas la pregunta, por favor? Si la Constitución llega a ser, como dice usted, la mamá de las leyes, o sea, ¿por qué el referéndum anterior fue en contra de la Constitución? ¿Por qué se aprobó prácticamente eso? Ok. Cuando el Estado, ¿sí?, va a crear una política pública, o a su vez va a crear una ley, siempre va a buscar la necesidad
de que tenga el pueblo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, lo que es la ley de apoyo humanitario. Es una ley que se va en contra de la Constitución, se va en contra del Código de Trabajo, se va en contra de tratados internacionales dados por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Es una norma que debe salir de la normativa del Estado. Es decir, no debe ser considerada como ley, debe ser derogada. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el inconveniente? De que el presidente crea esta ley, ¿sí? Con los antecedentes que viene pasando. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, en frente de una ley que para nosotros está vulnerando este principio o esta teoría de jerarquía normal? Los ciudadanos tenemos recursos, tenemos mecanismos para defendernos, ¿sí? Justamente existe una acción constitucional que se llama acción pública de inconstitucionalidad. Es decir, ahí nosotros podemos detallar con una demanda ante la Corte Constitucional que una ley, ¿sí?, va en contra de lo dicho por la Constitución, demostrando, según el artículo tal de la Constitución, dice el derecho al trabajo. Y esta ley me está privando de este derecho al trabajo en razón de que existen varias vulneraciones con esta ley. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que una ley no está respetando este principio de jerarquía normativa? Lo que pasa, o lo que va a pasar, es que esa ley debe ser derogada. ¿Sí? Es decir, debe dejar de existir en las normas del Ecuador. No sé, José, José Miguel, si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Entonces ahí es lo que estaban hablando. Le preguntaba por la polémica que se llamaba justamente de que si era legal o no era legal el referéndum y todo lo que venía, ¿no? Porque justamente mencionaba mucho a la Constitución que iba en contra de lo establecido por la Constitución de la República. Entonces, sí, y lo que me sorprende mucho es como usted dice, ¿no? A pesar de que se sabe, o sea, me supongo que todas las personas que crean leyes o por lo menos tienen conocimiento de leyes como abogados en sí, deben tener claro el asunto, que se permita que sigan funcionando estas cosas de esta manera, ¿no? Sí, lógicamente sí es preocupante. Sí, como abogado yo te puedo decir, es bien preocupante. Yo, ¿cómo te puedo decir? En el momento que nosotros pongamos una acción pública de inconstitucionalidad de una norma, tenemos que tener muchos antecedentes atrás, muchas personas que han sido vulneradas sus derechos. ¿Sí? Y nosotros poder presentar nuestra acción de inconstitucionalidad. Lógicamente, las personas que deben presentar, bueno, los abogados que debemos presentar estas acciones constitucionales deben ser abogados muy preparados, muy preparados. ¿Sí? Yo sí he litigado en cortes constitucionales. Deben ser muy preparados en el sentido de que vamos a litigar y vamos a demostrar que una norma que el presidente de la República emitió fue en contra de lo dicho desde este principio. Sí, y es bien complicado. En este sentido, en el Ecuador yo te puedo decir que la justicia no es independiente. Siempre depende de una persona o de un interés de una persona. Bueno, espero haber respondido tu interrogante. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Abogado, una consulta. ¿Y quiénes son los llamados a derogar una ley? Por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, en este caso. Los llamados a derogar una ley puede ser el presidente de la República, puede ser los ciudadanos como tal. Nosotros demostrando, como te digo, en este recurso que tenemos judicial o constitucional, podemos llamar a que se derogue esta ley. La Asamblea también puede derogar una ley con sus votos. Gracias.
Listo. ¿Existe otra pregunta? No, perfecto. Vamos a continuar. Sí, y he traído un caso práctico. Sí, justamente sobre lo que vimos anteriormente sobre la jerarquía normativa. Si ustedes pueden ver, existe una tablita del 1 al 8. ¿Sí? Siendo la primera como la cúspide de la pirámide y el 8 siendo la base. ¿Sí? Voy a escoger yo una persona que me va a ayudar, ¿sí? Con este ejemplo o con este caso práctico. Me va a ayudar Melissa Torres. Ya, ahí está. ¿Me escucha, profe? Sí, Melissa, sí te escucho. Listo, Melissa. Me vas a decir como una pirámide, tal cual, ¿sí? ¿Cuál es la primera ley que se encuentra en la pirámide? Aquí en amarillo tú tienes las diferentes leyes, ¿no? O en tomate. ¿Sí? Y tú vas a escoger una y me vas a decir cuál va. La primera es la Constitución. La primera es la Constitución. La segunda, Tratado Internacional de los tratados Derechos. internacionales. Perfecto. Tercera, La tercera, la LOCEP. la LOCEP. Aquí mismo hay otra ley, ¿sí? Que si su nombre no está orgánica, no quiere decir que no sea una ley orgánica. ¿Cuál crees tú que es? Creo el Código de Trabajo. Código de trabajo. Perfecto. Después viene Ley. Ordenanza metropolitana. no. ¿Cuál viene después? Recuerda que dije que estaba en contra de esa ley, que no viene a organizar nada. La ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario, exactamente. Después, aquí mucho ojo, sí, que no existe una, como tal, no existe una ordenanza distrital, tenemos una ordenanza metropolitana, ¿sí? Viene la ordenanza, perdón, el decreto ejecutivo. DE es decreto ejecutivo, ¿sí? Y les decía que al mismo nivel de un decreto se encuentran los reglamentos, ¿sí? Puede estar al mismo nivel o puede estar un poco abajo, ¿sí? Pero siempre debe estar decreto ejecutivo y reglamento. ¿Por qué? Porque es emitido por la misma entidad, que es el presidente de la República. ¿Sí? Después de eso, viene lo que es la Ordenanza Metropolitana 009-2019, ¿sí? Que son las, que es la que emite el municipio, ¿sí? Y después, recuerda que dije que sí, que si a mí me botan del trabajo, es una decisión de un poder público, ¿sí? Y es una notificación de cesación de funciones.
¿Sí? Así queda la pirámide y así la podemos nosotros analizar. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros, ustedes seguramente, como gestores o tecnólogos en talento humano, muy pronto deben realizar lo que es resoluciones, ¿sí? Deben realizar también lo que es algún tipo de escrito, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes deben respetar y motivar, ¿sí? Su escrito, motivar su resolución con esta pirámide, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, van a hablar del derecho al trabajo, no se van a ir primero al Código de Trabajo, primero se van a ir a la Constitución. A ver, ¿qué nos dice sobre el derecho al trabajo? ¿Sí? Y después se van a tratados internacionales, después sí al Código de Trabajo. Así tienen que motivar ustedes. ¿Sí? Porque el momento de que se motive mal un escrito, ¿sí? De que se motive mal un escrito, pueden haber abogados que por la mala motivación de la resolución podemos ir a juicio. ¿Sí? Me hicieron una consulta aquí en el chat. Me dicen, ¿la ley de apoyo humanitario no es un decreto u ordenanza emitida por el presidente? No. ¿Por qué se convierte en ley? ¿Por qué? Porque el presidente manda el proyecto de ley a la asamblea. La asamblea es la encargada de aprobar o de objetar. Va, primer debate, segundo debate, objeciones. Si no hay ninguna, pues se promulga la ley en el registro oficial. ¿Sí? Porque tengo un proceso de ley, es una ley, y no es un decreto o un reglamento. Porque el decreto no necesita de que sea aprobado por la asamblea. Sí, el decreto lo único que va a necesitar es que se pueda observar, en la Corte Constitucional observe si es que se puede llegar a afectar algún derecho, sí, de los ciudadanos. Si que no se debe afectar, pues se emite directamente el decreto ejecutivo. Sí, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Sí, si ustedes tienen alguna recomendación, alguna crítica, sí, me lo pueden decir, estamos a tiempo de poder cambiar la metodología de enseñanza y para que ustedes aprendan mejor. Eso es lo importante. Sí, que ustedes aprendan, que ustedes salgan de esta materia y digan, ok, sé legislación laboral y puedo ver sobre esto. Sí, Anita me dice, la mayoría de decretos los aprueba el presidente. No, los decretos son hechos por el presidente. Las leyes pueden ser objetadas o aprobadas por el presidente. Las leyes, el proyecto de ley que crea la Asamblea, el proyecto de ley que creamos nosotros, pueden ser objetadas por el presidente de la República, viendo siempre la observancia económica que puede conllevar a tener. ¿Existe alguna pregunta, duda, inquietud? Chicos, ¿todo está claro? ¿Seguros? Ok. Abogado, una pregunta. Usted mencionaba anteriormente que, bueno, una pregunta que le hizo un compañero, que una ley puede ser derogada incluso por una persona natural, ¿no es cierto? Hasta ahorita aquí en el país no se ha dado eso, ¿verdad? ¿Existe ley como tal? No, pero un decreto ejecutivo sí. Por ejemplo, se siguió la acción pública de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 813. El decreto ejecutivo 813 es aquel, si las personas que están en el sector público, están aquí, existía lo que era la compra de renuncia obligatoria, que se llamaba así, la figura administrativa. Se siguió esta acción pública de inconstitucionalidad y hace unos 2 meses se decretó que esta
este decreto ejecutivo va en contra de los derechos constitucionales y reconocidos en la LOCEP. ¿Sí? Y ha sido derogado. No existe ya esa figura de compra de renuncia con indemnización o compra de renuncia obligatoria. Sí, pero como ley, como te digo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque te vas en contra de los intereses de la Asamblea y te vas en contra de los intereses del presidente. Y como abogado que seas conocido como el enemigo del presidente frente a los jueces no es muy bueno. Sí, Moni. Sí, abogado, muy gentil, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos, que tengan? No, perfecto. Quiero hacer una pregunta, no sé si se encuentran las presidentas. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Silvia. Me falta una presidenta, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Ok, entonces, el horario para la siguiente semana, ¿cómo quedamos? ¿Martes, jueves y viernes? ¿De 6 a 8 igual? Compañeros, opinen. Ustedes querían cambiar, creo. Los de mi curso. De mi curso me decían que estaban de acuerdo